Jasmine es mi pareja actualmente. ¿A qué edad te diagnosticaron como esquizofrénica? Esta mujer se volvió loca, doctora, se empezó a autoagredirse ella misma, me empezó a dar cantazo, me dio lo mismo que ella se hacía, me lo hizo a mí, doctora. Yo tenía 3 chichones y yo parecía un predator. ¿Y por qué no le dices que tú me agrediste a mí con un destornillador? ¿Y qué hiciste con el destornillador? Pues que se les di varias veces en la cabeza. Cuando yo tenía 15 años, me detectaron cáncer en el útero. Pueda tener un trasplante de útero y así pueda realizar el sueño de ser madre. Suponiendo que salga bien, puede llegar a durar 3 años. Y una adopción, pues fuera una cosa rápida. Pero no sería mío. Tú eres una sobreviviente de cáncer de niña. Yo perdóname, pero no te entiendo. Quizá que como yo también soy sobreviviente de cáncer, veo la vida de otra forma. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. La poeta cubana Zenaida Bacardí dijo: el corazón de un niño es como el barro suave, donde queda grabado todo para siempre. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, yo espero que no sea todo para siempre, siempre, porque hay cosas horribles que no tienen que quedar. Pero vamos a ver cómo esto se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Estaban en una discusión, ella me iba a agredir. Cuando veo, ella se empezó a autoagredir a ella misma. Yo nunca la había visto así. Es irresponsable, egoísta y solamente piensa en ella. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? No muy bien, No, pero muy bien, pero... Por lo menos coinciden en eso, ¿no? Ok. Yarelis, tú eres la demandante de este caso. Dime quién es Jasmine, por qué la demandas y qué exiges para resolver este conflicto. Buenas tardes, doctora. Jasmine es mi pareja actualmente. Yo estoy conviviendo con ella, pero me voy a separar de ella debido a que hace 3 años yo cogí a mi sobrino, que había muerto mi hermano de parte de mi papá, y murió Angélica también, que era mi cuñada, y en un accidente por unos gatilleros que mataron a mi hermano. Yo cogí la custodia compartida con Jasmine y nosotras estamos compartiendo la custodia de Aníbal, que tiene 8 años. Ok. Pues yo quiero la custodia completa del niño, ya que ella no está así, ella es paciente de esquizofrenia y ella no está siguiendo su tratamiento, no se está tomando sus medicamentos. Yo sí me estoy tomando mis medicamentos. No te los estás tomando. Me los estoy tomando, No te los estás tomando. Sí, y me yo los no estoy quiero tomando. que mi sobrino se quede con una persona como ella, doctora. ¿Ustedes son pareja hace cuánto? 8 años. Hace 4 años. Que son pareja ustedes. Es correcto. Ok. Hace 3 años, tu hermano y su pareja pierden la vida Es correcto. por un asesinato. Dejan a un niño huérfano, que es tu sobrino Aníbal, que ahora tiene 8 años y tendría 5 en aquel momento. Te dan a ti y a ella la custodia. O sea, ustedes tienen una orden judicial donde ustedes comparten la custodia de esta criatura. Correcto. Ok. Y tú estás alegando ahora que el comportamiento de ella está agravado porque ella es esquizofrénica, ha sido diagnosticada como esquizofrénica, correcto, doctora. no se toma el medicamento y la causa actuar de una manera que para ti es... ¿Qué es lo que hace? Cuéntame. Bueno, el primer episodio que tuve con ella fue que yo estaba en mi trabajo, pues mi jefe me pide que yo me quede algunas horas extras, pues yo me quedo porque tengo que mantenerla a ella y al niño. Pues ¿qué pasa? Que cuando yo llego a la casa, doctora, ella empieza a olerme, a tratar de buscar excusas como para pelear conmigo por algo, porque me quedé unas horas extras en el trabajo.
O sea, esta mujer se volvió loca, doctora, se empezó a autoagredirse ella misma. Yo nunca la había visto así, doctora. Ella se dio contra las paredes, se tiró contra el suelo, en esa sale el niño y la ve, yo cojo al niño, lo meto en el cuarto y ese niño estaba completamente descontrolado. Ella lo tiene descontrolado, doctora. Yo no quiero que que ella siga con la custodia de mi No. de mi Ahora, hija. déjame bien preguntarte equivocada. esto. En la relación de ustedes, porque dice, tengo que mantenerla a ella y al niño. ¿Siempre has sido tú quien trabajas? No, ella ahora está trabajando por su cuenta. O sea, que ella está trabajando también. Sí. Sí, yo tengo un Pero el parte. niño está más atado a quién. Pues ella, yo no me quejo del amor y el cariño que le ha dado a mi sobrino, pero como ella es y la condición que ella tiene, doctora, yo no quiero que ella se quede con mi sobrino. Ahora, cuando tú la conociste a ella, ¿sabías que ella... Ella no era así, doctora. Ella tenía problemas porque su papá era adicto al crack. Eso no viene el caso. Ok, pero lo tengo Eso que no decir. viene al caso. Lo tengo que decir. Ella era abusada por su papá y la madre también. Y el país de ella fallece, ella ya tiene este trastorno. Ya ella viene con esto desde antes. Pero ella nunca era así. Desde que yo la conocí, nunca ella era así. A ver, cuéntame otro evento que te ha dejado desconcertada, que te ha hecho preocuparte. Bueno, doctora, una vez el niño me llama, yo estoy en el trabajo, que ella estaba en el piso con dolor de estómago, tirada en el piso, vomitando. Yo salgo corriendo de mi trabajo, doctora, a ver qué había pasado. Cuando llego a la casa encuentro un pote de pastillas vacío, doctora. Ella, para mí, se lo había metido, pues, ¿qué cojo? Yo Como voy a... un intento de suicidio. Sí. No, yo Sí, no, doctora. tú sabes que Sí, yo no me traté de Bueno, una suicidar. persona que se meta a eso, doctora, dígame usted. Sí, naturalmente, eso es lo que uno puede deducir. Pues, ¿qué pasa? Que arranco con ella para el hospital, para el centro médico. Pues, cuando llego allí, los doctores me dicen eso mismo que usted me dice, que ella se trató de suicidar. Pues, la Yo dejan no me trato de internada una suicidar, semana. que te quede claro. La dejan internada una semana, yo me llevo al niño conmigo. Estoy con el niño varios días, lo que ella ¿Que sale. tú lo tienes? ¿Tú estás Cuando segura ella- que tú te quedaste Deja- con el déjame nene? hablar, que tú me no te toca hablar quedaste a mí, con el nene déjame esa hablar. semana. Mientras yo estuve en el hospital, tú no te Déjame quedaste hablar, con el niño. déjame Di la hablar a mí. verdad. Ok, que tú espérate un no hablas con el momento. Después tú me dices la verdad que no me está diciendo ella. Dale. ¿Ha pasado algo más? Claro. ¿Qué más? La última vez, ya que yo estoy en esta depresión, pues estoy en el trabajo, doctora, pues no estaba cumpliendo con mis funciones como yo debía porque ya yo estaba descontrolada con lo que estaba pasando en mi casa con mi sobrino, estoy preocupada. Pues, ¿qué pasa? Que pues una amiga se me acerca, una compañera del trabajo, me desahogó con ella, doctora, porque ¿qué voy a hacer? No tengo con quién conversar en mi casa, a quién contarle, pues me desahogo con ella, pues nos brindamos una amistad, intercambiamos números. Pues, ¿qué pasa? Que Sí, una para salir noche con ella, para salir con ella. la chica me testea. Pues ella coge el celular, doctora, y fue que se puso de peor. Esa mujer se volvió una loca, se me trepó encima, me empezó a dar cantazo, me dio contra... Lo mismo que ella se hacía, me lo hizo a mí, doctora. Yo tenía 3 chichones y yo parecía un predator. ¿Usted Sí, me entiende? pero ¿por qué te di? Y el Porque te di, niño- me estaba y el niño faltando el observó- respeto. Y el niño salió en esos momentos. Y vio todo y esto. nos vio a las dos llenas de sangre, ¿me entiendes? Que el niño está viendo ya estos actos. Yo me llevo al niño para casa de mi papá. Ah, sí, pero ¿y por qué no le dices que tú me agrediste a mí con un destornillador? Te agredí con ¿Qué el fue lo que destornillador. hiciste con el destornillador? La agredí con el destornillador, doctora, porque ella no era ella. Ella se había salido completamente de su cuerpo por la condición que ella tiene. Entonces te estabas defendiendo. Me estaba defendiendo, claro, ¿no? ¿Y qué hiciste con el destornillador? Pues que se le di varias veces en la cabeza. Sí. Es la primera vez en mi vida que ¿Y me alguien cogían llamó a la juntos. policía? ¿Nadie llamó a la policía? No, gracias a Dios. Yo Gracias a Dios. Yo me llevé al niño para casa de mi papá, que tiene 80 años. Yo voy para allá, como quien dice, a molestarlo, interrumpirlo, porque mi papá lo que tiene es una casita pequeña de un cuarto, ¿me entiendes? Me quedo yo allá con el niño, pues viene ella con el pretexto de ver al niño. No, tú sabes que yo te llamaba todos los días para saber de él. Está bien, está yo bien, te llamaba pero todos los viniste días con ese para saber pretexto. de ¿Y él. qué pasó? No. Pues, ¿qué pasa? Que yo decido, ¿sabes? Las segundas partes siempre salen mal, usted lo sabe. Eso está comprobado. Vuelvo a darle una oportunidad para que ella, pues, recapacite, ¿me entiendes? Estoy más pendiente de ella. Según tú. Salgo con ella, Según con tú. el niño. Sí, las migajas de tiempo Déjame quedan. hablar, chica, ¿qué pasa contigo? Es las migajas de tiempo que tú dabas. Cuando yo veo eso, doctora, pues yo me puse a ayudarla, como le estoy diciendo, a llevarme al niño
a ella me la llevo sola también para compartir con ella, pero yo veo que ella sigue igual, doctora. ¿Me entiende? Y yo no quiero que el niño se quede con la... Ella quiere quedarse con la custodia del niño, yo no quiero que ella se quede con la custodia del niño. Porque ella dice que lo ama, que esto, pero haciendo esas actitudes. Ya tú no estás enamorada de ella, ¿verdad? No. No, ella está con la misma persona con la que se pasaba Pues testeando y hablándote lamentablemente por no es igual teléfono, que tú, sí. no es una psicópata como tú, chica, Sí. ¿qué pasa? No, no es una psicópata. ¿Y quién Ok, te dice a ti que yo soy una perfecto. psicópata? Ya yo sé lo que tú quieres. Quieres separarte y tener la custodia Completa. absoluta de tu sobrino, Imagínese que usted, al final es es una tu persona sangre. impredecible, que no se Ok. sabe lo que puede pasar con ella. Perfecto. Hacemos un corto receso y a la vuelta, Jasmine, tienes la palabra para responder Sí. a la demanda. Regresamos enseguida. ¿Cómo es tu relación con tus titis? Que siempre se pelean. ¿Con quién te llevas tú mejor? ¿Con quién tú quisieras vivir? A mí me rompe el alma ver a un niño de 8 años con un sufrimiento como si tuviera 80 años. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.